comenzamos a grabar la dinámica de la Paracha 25, se titula Sebat, encomienda, y los escritos y profetas del libro de Yehoshua, capítulos 17 y 18. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, amén. Bien, pues la primera ronda estaremos dando un resumen de la Paracha 25 y si alguien quiere seguir abordando de las haftarah lo puede hacer. Y la segunda ronda pues seguimos con los capítulos mencionados del libro de Yehoshua. Una vez termine este libro de Yehoshua, comenzaremos mirando el objetivo de otros libros u otras dinámicas para fines educativos y de comprensión. Continuamos viendo el oficio de los sacerdotes sobre el altar y de las razones importantes sobre estos sacrificios. Y una de ellas es el fuego debía ser continuo, más bien algo que no debía de apagarse. El sacerdote tenía que asegurarse de que este fuego se mantuviese todo el tiempo constante encendido. Y fíjense que algo que el pueblo le tenía que conseguir al sacerdocio, la leña. Otro dato interesante es la mención de la vestimenta sacerdotal. Se dice que tenían que vestir de túnica, de lino, y también pantalones de lino. Esto demuestra más que claro que el recato existía en este entonces tanto para el hombre como la mujer. El recato es algo que define el pueblo sobre su conducta, su moral y sus normas. Seguimos viendo el ofrecimiento de las ofrendas de harina. Estas se deben de realizar el fuego como aroma agradable al Creador. Y el restante, pues, el sacerdote pues se podía hacer panes sin leudar, es decir, las masas. Esto es un estatuto perpetuo para los hijos de Aarón. Se dice que es una de las ofrendas más sagradas y no puede contener nada leudado, esta harina. Seguimos con la ofrenda del sacerdote principal, muy diferente a la anterior. Esta debe de realizarse al horno y luego ser quemada, no se puede consumir. Esta se realiza en el día en que son consagrados los sacerdotes y la realiza el sacerdote principal que esté en ese momento. Fíjense que pues Moshe el que está haciendo esta ceremonia a estos sacerdotes, pero más adelante se supone que haya un sacerdote principal que haga lo mismo para otros nuevos sacerdotes. Seguimos viendo conducta y norma dentro del sacerdocio sobre los utensilios. Seguimos viendo la ofrenda por la culpa, Hasham. Es otra ofrenda sumamente sagrada. Aquí da la instrucción de que el sacerdote debe de quemar y debe de consumir, aunque ya se había mencionado anteriormente sobre esto. Aquí continúa dando un poco más de detalle. Seguimos viendo ordenanzas y detalles de estos sacrificios y por detalle. Me llamó la atención el 18 del capítulo 7 que dice: y si en el momento del sacrificio tuviese en mente comer la carne de su ofrenda, Shelamín, o sea, la ofrenda de paz, al tercer día, esto no será aceptable. El que hace el sacrificio no debe de pensar en esto, pues entonces la carne se tornará inepta y el que coma esta carne cargará con su iniquidad. O sea, vemos que esta carne se debería comer el primer día y el segundo día, pero el tercero se torna impura, es decir, se debe de quemar al fuego. Pero si en tu corazón deseases comerla en su tercer día, no es aceptable que tenga este pensamiento, y el que la coma teniendo este pensamiento cargará su iniquidad. Otro detalle aquí es que quienes deben de comer son los que están puros, es decir, los que están ritualmente puros. Seguimos viendo la instrucción sobre las grasas y la sangre. Aquí hay mucho tema para hablar, pero lo pasaré por alto porque sé que otros van a abundar sobre este mismo. Luego sigue las porciones de los sacerdotes, los sacrificios. No detallaré sobre esto, y está explicado en los textos. Miren, ya todo está explicado aquí. Más bien uno lo que hace es un resumen de estos capítulos. El que no quiera entender
lo que dice aquí es porque no quiere entender y no busca que su corazón pare con estas cosas que ya están explicadas, porque esto está explicado ya, se está explicando. Y si hay algo que hay duda, ante la duda, yo entiendo que lo mejor es abstenerse. Esto es de sabio y de dar su corazón a lo que se entiende. Dice aquí Cogelet 5:6, no sueltes tu boca para hacer pecar tu carne, ni digas delante del malak o del emisario que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que el Creador se airee a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? O sea, esto es una pregunta. Así que es mejor, lo que no entendamos, pues abstenernos de hacer muchas cosas, como por ejemplo lo de las grasas, pues mira, si tanto es así el tema, que usted no lo entiende tanto, pues mira, absténgase a lo mejor de comer carne y ya. No digo que se meta vegetariano, pero hay otras carnes también como el pollo, el pescado, hay otras cosas, ¿me entiendes? Y hay gente pues que se afana a cosas que puedan a lo mejor tener algún tipo de instrucción que no podamos comer, y eso es bien triste. Me gustó cómo terminó el capítulo 7, que el Creador, que dice aquí, que el Creador prescribiera a Moshe en el monte Sinaí en el día en que ordenó a los israelitas que llevaron sus ofrendas al Creador en el desierto del Sinaí. O sea, todo eso lo que estamos leyendo en este capítulo, ¿dónde está la Torá oral aquí? No hay Torá oral aquí, no la hay. No hay argumentación para decir que hay alguna otra instrucción para agarrarse de esta supuestamente ley que va de la mano con esta otra ley. Ya están todas las instrucciones aquí dadas sobre este tema, de esta porción de la paracha. Y por último, vemos aquí en el capítulo 8 la consagración de los sacerdotes, que esta la hace Moshe. Así que lo encontré bastante interesante. ¿Quién es que lo consagra a ellos? Pues Moshe es quien consagra a los sacerdotes. Luego de eso, como mencioné anteriormente, deben de seguir la línea de lo que les fue ordenado en este libro de la ley. Hay más detalles de esta paracha, pero este es mi resumen de la misma. Así que dejo la oportunidad para que otros continúen abundando ya en otros asuntos. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Quería detallar un poco una ley que ya hemos conversado en varias oportunidades, pero está escrito acá en la paracha. Dice en Vayikra, Levítico, capítulo 7, versículo 23 y siguientes. Dice, di a los israelitas no coman ningún angelep, ¿cierto? Que generalmente lo traducen como grasa o grosura, ¿cierto? Ningún gelep, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. El gelep de animal despedazado por fiera se dispondrá para cualquier otro uso, pero no se come, ¿cierto? Esta es una instrucción para los israelitas, o sea, para todo Israel, no solamente para los sacerdotes. Y también dice que el que coma geles de animal ofrecido al Eterno como ofrenda abrazada al fuego será cortado de su pueblo. Entonces aquí vemos que es una de las causales para ser apartado del pueblo de Israel, andar comiendo geles. Y el geles lo hemos definido como todas estas grasas que están cubriendo las entrañas, también la grasa que cubre el hígado y los órganos de los riñones. Eso también es considerado geles, los riñones. El hígado no, a pesar de que el hígado tampoco se recomienda comer porque tiene mucha sangre, pero se puede sacar toda esa sangre con un proceso que es bastante tedioso y apartarle toda esa sangre para poder comer hígado. Y en el caraísmo yo he leído que sí se puede hacer. En los rabanitas también lo hacen. Lo ponen sobre una parrilla el hígado y lo dejan estilando con sal gruesa. Pero, en fin, y dice el versículo 26, ninguna sangre comerán en ningún lugar donde habiten, o sea, esto ni de ave ni de bestia, ya, entonces en ningún lugar donde habiten, o sea, esto es válido incluso en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar donde habite los Bene Israel, ¿cierto? En cualquier lugar donde nosotros tengamos residencia, no se come sangre ni de ave ni de bestia. Aquí no se mencionan los peces, entonces la sangre de los peces no sería problema. Los peces tienen un poquitito de sangre, se lavan bien y se preparan, cocidos, fritos, como quieran. Pero el pez, ¿cierto? Hemos leído nosotros, y más adelante en Vayikra 11 vamos a ver que no cualquier pez se puede consumir, pero eso lo vamos a ver más adelante.
pero aquí habla de que no se come sangre ni de ave ni de bestia, ¿cierto? Y el que coma sangre, dice, también será apartado del pueblo. Eso quería leer, sigamos con la ronda, gracias. Gracias, Eric, por el aporte, bastante interesante. Seguimos con la ronda con Lili. Adelante, Lili. Sí, gracias. También quería seguir con esa misma línea que trajo Eric, que es bien interesante que vemos que en el capítulo de Deuteronomio 14 y en Levítico, eventualmente en Levítico capítulo 11, se habla de las características de los animales que no podemos comer y los que sí podemos comer, pero no es aquí, en Levítico capítulo 7, donde se menciona las prohibiciones específicas sobre las normas dietéticas que debe tener el pueblo. Y me refiero aquí se menciona lo de el consumo la prohibición del consumo de sangre, se habla también, se menciona lo del nervio ciático, y es bien interesante ver que en este capítulo pues vemos estos detalles que no se mencionan en esos otros capítulos, en esos otros libros donde se habla del animal. Ya conocemos cuáles son los animales que no podemos comer, pero no es hasta aquí que entendemos también el proceso de la matanza animal, las partes que se pueden comer, las que no se pueden comer, los sacrificios, cuáles son las partes que se queman completamente, las que son, ¿verdad?, apartadas para ofrendas, y las otras que son para el sacerdote. Vemos que, como mencionaste, que las ofrendas que sí se pueden comer, la persona que va a comer de ella tiene que estar ritualmente puro. Vemos bien interesante que se habla de la grosura del animal, y yo personalmente pienso que esa es la parte las partes que debemos de comer, donde está la grosura, no la grasa ni los órganos. Yo personalmente entiendo que sí, que no hay una prohibición específica sobre esto. Lo que se habla es de la palabra, lo que se habla es de la grasa. No se puede comer la grasa que está alrededor de los intestinos, las paredes del estómago, alrededor de los riñones, el nervio ciático, la sangre, todas esas cosas están específicamente ahí prohibidas. Entonces, la cola de la grasa de la oveja, de las cabras, pero cuando vemos la palabra grasa, que se traduce, o sea, la palabra se traduce como grasa, es un término que generalmente se puede generalizar el significado. Y lo importante es que siempre que se haya eliminado esa grasa, no hay nada no hay nada de malo en consumir lo demás. Pero yo personalmente argumento que prefiero mejor evitar comer también el órgano, aunque se haya retirado la grasa, por precaución. Yo personalmente prefiero precaver, porque vemos que entonces se menciona de la grosura de la carne, y yo entiendo que la grosura es lo que sostiene, lo que sustenta, lo que sacia el hambre. Cuando tú comes la parte lo que se le llama la carne, ¿verdad? Esa grosura, ya con comer eso del animal, ya tú estás saciando ¿verdad? Tu hambre, ese deseo de verdad de hambre. Pero no veo la necesidad de, a lo mejor, tengo curiosidad de saber cómo sabe estas tripas, o quiero saber cómo cuál será el sabor del corazón del animal, o este músculo, etcétera, ¿verdad? Porque el corazón es un músculo, o el hígado, o qué sé yo, no sé, no tengo esa curiosidad de saber cómo sabe esa parte del cuerpo del animal, de esa, ¿verdad?, esos órganos, porque ¿para qué voy a probar los órganos si tengo la grosura, si tengo la carne? Y pues yo personalmente pues evito, ¿verdad?, comer los órganos del animal, aunque la Torá no lo prohíba y aunque se le haya quitado la grasa ¿verdad?, que les rodea. Otra cosa bien interesante es que vemos que hablan del nervio ciático, y en el caraísmo los shohet son preparados y adiestrados para sacar este nervio
Hay una palabra que aquí en la Torá habla que dice Moshe escribe hasta el día de hoy, pero es bien interesante porque a veces esa palabra también se utiliza en otro término y quiere decir hasta el día de hoy, sino que en ese momento y eventualmente hasta los días postreros se iba a seguir haciendo. Y hay dos pensamientos. Uno de ellos es que se entiende que hasta el día de hoy era que hasta ese momento el pueblo de Israel hacía eso, de extirpar el nervio asiático, y otros entienden que es hasta ese momento en adelante que se empezó a hacer y que se instituyó como una regulación, ya más que una costumbre, era un mandamiento. Y es bien interesante porque si vemos, se entiende que el pueblo cuando estuvo esclavizado en Egipto, hubieron muchas costumbres que se pudieron haber olvidado. Y yo soy de las que entiendo y tengo la postura de que esto es más que una costumbre, porque si fue mencionado en la Torah, es que es más que una costumbre y deberíamos cumplirla. Y es bien interesante ver que los caraítas, los que se entrenan para hacer la matanza animal, el entrenamiento, uno de los entrenamientos más específicos de ese estudio, de certificarse como shohet, es el saber extirpar el nervio ciático. Y otra de las cosas, de los aspectos más significativos que se diferencian de la ortodoxia, es que el shohet caraíta tiene que saber cortar los 4 signos, que es el esófago, la tráquea y las 2 arterias principales, en comparación a los rabanicas, que solamente ellos cortan 2 de los signos de la matanza. Y es bien interesante ver esta diferencia entre caraítas y rabanitas en la matanza animal. Otra cosa también que me llamó la atención de los caraítas es que los caraítas no permitimos la matanza de animales preñados, y los rabanitas sí, que también es otra cosa que había mencionado en la parasha pasada, pero quería volver a mencionarla porque es algo que que me llama mucho la atención, de estas diferencias entre rabanitas y caraítas. Y nada, eso es lo que quería añadir por esta ronda. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, tenemos un shohet caraíta, está en el grupo de judaísmo caraíta. Si tenemos alguna duda sobre matanzas de animales o algún tipo de consumo, él es una persona que está adiestrada para eso y nos puede ayudar un montón. Así que con esto de los peces, él nos trajo también la duda y nos dio la referencia de la misma, así que lo mismo que mencionó Eric. Así que es bastante interesante tenerlo presente por si en algún momento desean hacerle alguna pregunta sobre alguna matanza o algún consumo en especial. Seguimos con la ronda con Mineto. Adelante, Mineto. Sí, pues esta parasha también vendría siendo una continuación de la parasha pasada, en que vemos como la primera parasha del libro de Vayikra habla mucho de las ofrendas, de los korbanot, y cada uno con sus especificaciones. La ofrenda del sumo sacerdote, la ofrenda de paz. Entonces aquí vemos cómo la intención del Creador, sabiendo la condición del hombre, que el hombre en este momento, Bene Israel, la casa de Israel, no estaban completamente puros, o sea, estaban en una condición de impurificación, de imperfección. Entonces, la intención de su corazón, del corazón del Eterno hacia su pueblo, es prepararlo, es levantarlo, liberarlo. Y cómo se conseguía, pues a través de este mecanismo o este sistema de los korbanot. ¿Por qué? Porque la intención de él era corregir al pueblo, y en este momento, como se iba a corregir, era ofreciendo estas instrucciones de Corbán, cómo lo iban a hacer. Y obviamente el corazón del hombre era alinearse obviamente con el tipo de ofrenda que iba a ofrecer o korbanot para obtener esa conexión con el Creador. Habiendo dicho esto, sobre las instrucciones sobre las diferentes ofrendas,
Entonces Moshe en esta parashá entonces establece cómo se iban a dar estas ofrendas, porque había un orden de cómo se iban a estructurar, y primeramente él ordena que la ofrenda quemada, quiere decir que siempre toda la noche hasta la mañana, de modo que los fuegos del altar puedan encenderse con ella. Habla del fuego que tenía que estar constantemente en el altar, que proviene como de visualmente, decir, de esa luz primordial que siempre tiene que estar en medio nuestro. Entonces hablan luego de las leyes de la ofrenda de harina, las leyes de la ofrenda del sumo sacerdote, otra vez cómo se iban a dar, las leyes de ofrendas por el pecado, ofrendas de la culpa, todas con sus especificaciones, cómo se iban a hacer, cómo se iban a matar los animales, qué cosas iban a comer, qué cosas estaban prohibidas, ofrendas de paz y la porción de los sacerdotes. Me llama la atención en sí, obviamente está prohibida el consumo de sangre, pero interesantemente hablando de dam, que es sangre, sí estaba prohibida con el consumo. Dice, estoy leyendo del 8:14, pero sin embargo, estos animales cuando se iban a ofrecer, dice, acercó el toro para la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos presionaron las manos sobre su cabeza. Moshe lo degolló y recogió la sangre. Y dice que con su dedo puso de la sangre todo alrededor sobre las protuberancias del altar, de este modo purificando el altar. Sabemos que por un lado no purificaba el hombre directamente, pero sí se utilizaba luego que se presionara la cabeza del animal como como que había una transición, había como una transmutación, por decirlo así, de lo que el arrepentimiento se pasaba al animal, entonces esa sangre pasaba sobre la protuberancia del altar y sí se purificaba entonces el altar. Dice que él vertió el resto de la sangre en la base del altar, de este modo santificándolo para que pudiera ofrecerse expiación sobre él. O sea que aquí hay una cosa bien solemne. Vemos que sí, la sangre no iba a purificar el hombre ni tocándolo ni por el consumo de la sangre, pero sí exteriorizando esa sangre, haciéndola como partícipe de este modelo para que este hombre fuera perdonado, por decirlo así, aceptado o en conexión con el Todopoderoso. Entonces él sí lo dejó ya. Entonces luego vemos como en el 22, el versículo 22 dice, acercó el segundo carnero, que era el carnero de instalación, y Aarón y sus hijos otra vez, dice, presionaron las manos sobre la cabeza del carnero, lo degolló, y Moshe tomó algo de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja, otra vez externo, de la oreja derecha de Aarón, sobre su pulgar derecho y sobre su dedo gordo del pie derecho. Y yo me pregunto, ¿qué cosa específica nos está diciendo el Creador con el lóbulo de la oreja derecha, aunque sea el sacerdote, pero que esto nos está especificando el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho? Cuando yo me pongo a pensar en el modo que trabaja el cuerpo, obviamente estoy hablando de biológicamente, médicamente, toda sangre cuando llega al corazón a ser purificada entra por el lado derecho del corazón. Entonces vemos que lo que entraba tenía que entrar ya purificado y pasar por el corazón. Entonces vemos que la parte de esto es obviamente es una interpretación acá que yo he hecho para poder entenderlo de una forma lo más humanamente posible, sin mucho misticismo, sin nada de eso. Para mí, el lóbulo derecho de la oreja representa lo que se escucha externamente, o sea, que lo que va a entrar en el lado derecho, que es lo que va a purificar, que entra por la oreja, es purificado. Entonces, oreja, que está en la cabeza, representa la parte alta del hombre, representa lo más sofisticado del hombre. Entonces, vemos el pulgar, entonces representa los órganos medianos, digamos, el corazón, estómago, entra por la parte derecha del pulgar, y el pie, que es la parte en que conducimos, que caminamos. Entonces, esto me acuerda, uno de los mandamientos dice, y vas a amar al Eterno porque tienes que amarlo con toda tu mente. La mente representa la oreja, nuestro corazón, corazón, y la fuerza. Con todas esas fuerzas
que representa la fuerza del caminar y el accionar. Entonces, esto es más o menos una metáfora para poder entender por qué el lado derecho, si es el lado que entra la sangre al corazón para purificar y purificar todo el cuerpo, por así decirlo, entra siempre por el lado derecho del corazón. Pues nada, esto es solamente más o menos como yo lo puedo interpretar. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte y gracias por esa metáfora que nos acaba de dar, ¿verdad? Ese análisis que acabas de hacer es bastante interesante. Sí, uno a veces trata de, como lo dijiste, de entender muchas cosas acá humanamente. Y yo sé que el creador pues nos da unas instrucciones y hay unas instrucciones que son como que, pero ¿por qué el creador nos dio eso? O sea, no digo que es malo cuestionar, sino que buscar algo justificable, porque yo sé que hay muchas personas que siempre están buscando, pero mira lo que dio y eso, y es bueno uno decirle a las personas también cuando están entendiendo ya este lado, decirle, mira, esto se hizo por esto y esto y esto. Y eso que acabas de explicar, humanamente es bueno entenderlo para así dar una respuesta satisfactoria y que alguien la pueda entender. Nuestros hijos cuando nos preguntan por qué se hace así, mamá, o por qué hace así, es bueno siempre darle una respuesta satisfactoria que complemente ese entendimiento. Y yo creo que lo que acabas de hacer es algo bastante agradable. Seguimos con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom. Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, que los primeros dos capítulos de Saf tratan de ofrendas que ya han sido mencionadas en capítulos previos. Ofrenda de elevación, ofrenda farinácea, ofrenda de paz, ofrenda por pecado y ofrenda por culpabilidad. La diferencia es que anteriormente la Torá se dirigía sobre todo a la gente que llevaba tales ofrendas y ahora vuelca su atención sobre Aarón y sus hijos, enseñándoles leyes adicionales y relacionadas con el servicio sacrificial, ¿verdad? Este capítulo da detalles de la organización y especificaciones que tenían que seguir los kohanim, desde las vestiduras, los fuegos del altar, las ofrendas farináceas y las grasas que se utilizaban para la ofrenda de esa. También habla, ¿verdad?, de las penas y las transgresiones al comer en estado de contaminación, cuando se hacía voluntaria o involuntariamente. Y es bien importante recalcar que los animales usados para estos sacrificios, ¿verdad?, tenían que ser limpios y saludables. Y habiendo dicho eso, ¿verdad?, podemos ver que tanto para sacrificio o para alimentarnos, ¿verdad?, como lo estipulan las leyes dietéticas que nos dio el Creador, el animal tiene que ser limpio y saludable. Esto se tiene que seguir llevando, ¿verdad?, a cabo hoy día, porque lamentablemente las carnes que están al alcance, ¿verdad?, de casi todas las personas son carnes donde tú no sabes su procedencia, no sabes si son animales que fueron saludables, que están enfermos, si fueron bien alimentados. Entonces, pues es bien importante, ¿verdad?, ya que estamos hablando de todo esto, saber que las leyes dietéticas las tenemos que llevar a cabo hoy día, porque el fin de todas estas leyes dietéticas es la salud del pueblo del Creador. Y pues nada, eso era lo que quería añadir. Gracias, Jonave, por el aporte. Bastante interesante lo que acabas de mencionar. Fíjate que mencionaste organización, y sí, esto es parte de una organización. Por eso cuando vemos al pueblo de Israel actuando de esta manera, vemos un pueblo organizado. Y lo otro también, que eran animales, que eran saludables. Sí, saludables porque el Creador es lo que demanda, animales que estén físicamente bien, que no tengan ningún defecto. Y yo creo que sería algo cruel sacrificar un animal que tenga algún defecto, que le falte una patita, o que yo entiendo que esos animales deberían de tener larga vida hasta que mueran, porque uno lo veo cruel como que uno traspasando un animal que tenga algún defecto. Yo digo, vaya, al Creador no se le pasa a uno de verdad. Así que
lo encontré bastante interesante. Bien, seguimos entonces con el capítulo de Joshua 17 y 18. Aquel que quiera seguir abundando pues de alguna haftará o algo del capítulo de la paracha, lo puedo hacer. Quería pues mencionar que el día 9 de abril culminamos con el libro de Joshua. Ese es prácticamente una semana antes de comenzar lo que son las festividades de panes y levadura. Y el Shabbat 16, pues se comienza, hacemos una pausa para ver qué otro libro vamos a tocar. Y referente a ese Shabbat 16, pues vamos a hacer la lectura del relato de Shabbat, lo cual se hace en recordatorio, como nos señala los textos. Pues más adelante estaríamos dando como un poco más de detalles sobre eso. Lo quería traer pues para dar inicio a que pues sepan que el 9 pues terminamos con el libro de Joshua y el 16 pues hacemos una pausa y podemos seguir a continuación con la lectura de las mismas de esa semana de la festividad. Bien, el capítulo 17 del libro de Joshua nos continúa hablando de la heredad y posesión sobre las tribus en la tierra. Pero seguimos viendo que quedan residuos del cananeo en ciertos términos. Vemos más adelante, como por ejemplo en el 13 nos dice, pero cuando los hijos de Israel tomaron fuerza, hicieron tributario el cananeo, mas no lo echaron. En otros términos, pudieron haberlo echado, pero al parecer hicieron algún tipo de alianza con ellos y los hicieron tributarios. Fíjense que en los pasados libros, capítulos, habíamos leído de que algún pueblo que los engañó y bla, 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 pues lo hicieron prácticamente esclavos de ellos. Pues en este caso dicen que hicieron esos cananeos en esos términos tributarios. Qué mal, ¿verdad? Pues la instrucción del creador era echarlos. O sea, no podían hacer con ellos alianza. Así que yo creo que esto es parte de cuando uno rompe un pacto. Joseph habla con Joshua sobre lo poco que han recibido para ser un pueblo grande, y Joshua los alienta para que saquen a los gigantes de las montañas, para que tengan así más término en la tierra y puedan habitar. Pues al parecer fue una queja de Joseph, y Joshua los alienta. Pero vemos también que tuvieron temor porque dijeron, que el cananeo de aquellos términos tienen carros errados, es decir, esta tribu no estaba viendo quién condujo a Israel en estos términos, y por eso es que Joshua los alienta para saber que quien está peleando por Israel es el Creador. Pero le dice Joshua para alentarlo, tú eres gran pueblo y tienes gran fuerza, no tendrás una sola suerte, mas aquel monte será tuyo, que es un gran bosque, y tú lo cortarás y serán tuyos sus términos, porque tú echarás el cananeo aunque tenga carros errados y sean fuertes. O sea, vemos que aparentemente este semblante de la tribu Joseph estaba como que cayendo, y Joshua lo alienta otra vez. O sea, le da fuerza a ellos, como que no, espérate, no, tú eres grande y tú eres un pueblo fuerte también. O sea, ve y sácalos de allí. El Creador es el que está haciendo todo por nosotros. O sea, ¿cómo tú te vas a poner a decir, pero y eso es una queja, pero ellos tienen carros fuertes, tú sabes, errados, tú sabes, como que ¿quién se va a meter allí con ellos? O sea, como que ¿qué mentalidad es esa? O sea, no estás viendo todo lo que está pasando, cómo el Creador nos está dando la tierra por heredad, y tú te estás quejando de porque no vas allá arriba, porque tienen carros errados. O sea, ya tú sabías que ellos tenían carros errados y no te asomaste a sacarlo. Y vemos que Joshua era un gran líder y sabía cómo hablarle a su pueblo. En el capítulo 18, dicen que aún quedaban 7 tribus las cuales no tenían posesión. Pero Joshua les dice, ¿hasta cuándo serán negligentes en poseer la tierra? O sea, vemos un pueblo que necesita un buen dirigente. Sin ellos van a perecer. Y Joshua comienza a ejecutar planes de táctica para explorar los términos que faltaban y poseer las tierras según sus términos. Es por eso que manda a ciertos grupos, yo creo que mandó como a 7, para así hacer dibujarla y según darle la posesión de cada tribu. Luego que ellos llegan a dibujar la tierra, reparten a suerte las heredades de cada tribu. Fíjense que nos dice de la tribu de Leví, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque
el sacerdocio del Creador es la heredad de ellos. Bien, ellos iban a estar en todos los términos de la tierra, y así más adelante vemos que los levitas están en todos los términos de la tierra. En resumen, el pueblo no sabía qué términos tener. Además, habían cananeos en algunos términos que no habían sido sacados, expulsados, y Josué los alienta y les guía una vez más por líder, y les deja saber cuáles iban a ser los términos de cada tribu según las tierras dentro de los términos establecidos. Seguimos con la ronda con Erika. Adelante, Erika. Gracias. Sí, quería comentar un poco del capítulo 8 de Vallecra, donde se consagra al sumo sacerdote y a los sacerdotes, sus hijos, los hijos de Aarón. Entonces acá dice, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 6, interesante, que dice que Moshe llamó a Aarón a sus hijos también y los lavó con agua. Nosotros vemos aquí estos ritos de purificación con agua y le colocaron ropa. Estas eran unas ropas limpias. Esto era máxima pureza, y sabemos que el agua es un medio de purificación para purificar las impurezas no graves, sino las impurezas menores, como se denomina. Impurezas como por tocar animales muertos, cosas así, pequeñas impurezas. Luego dice más adelante, que versículo 10, que Moshe tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo su contenido y lo santificó. Entonces acá vemos cómo Moshe ungió el santuario, todo el lugar santísimo, y también el contenido, todos los utensilios que se van a utilizar para las ofrendas animales. Y también roció 7 veces el altar, dice, y la pila y la base. Y también derramó el aceite sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces nosotros, todo esto que está descrito aquí, esto va a volver a ocurrir nuevamente cuando se levante un nuevo santuario, un nuevo Mishkan, que puede ser un tabernáculo o puede ser un tercer templo. Y cuando esto ocurra, tienen que también volver a lavar a los coanitas, ponerles ropas limpias, y el sumo sacerdote también tiene que ser ungido para que se reactive todos estos ceremonias, todos estos rituales como corresponde. Y en el santuario que va a estar en Jerusalén, como está descrito más adelante en unas profecías, en Ezequiel 37:27, por ejemplo. Y es interesante que después se hacen unos rituales también de unos sacrificios de unos animales. Y esto siempre, cuando vuelva a ocurrir, tiene que hacerse todo muy apegado a lo que está escrito en la Torá. Y no hay otra forma, digamos, de restauración. Cuando hablan de que va a haber una restauración, que va a haber un reino, un nuevo reino divino, que va a haber un Mesías, que va a haber un sacerdote, se refiere a que se va a volver a restaurar este sistema que había en los tiempos antiguos. No va a haber algo nuevo como lo mencionan algunos cultos por ahí que son como enoteístas, como cristianismo, por ejemplo, donde creen que va a haber una sola persona que va a venir volando en una nube y que va a ser sacerdote y que va a ser Mesías. No, eso no es así. Una persona va a ser Mesías, un ungido para reinar, para gobernar, y otra persona va a ser el sumo sacerdote del Mishkan. Bueno, eso quería comentar. Sigamos con la ronda. Gracias, Eric, por el aporte. Seguimos la ronda con Miguel. Adelante, Miguel. Sí, quería mencionar algo rapidito de lo que mencionaron de los animales, y es que yo creo que esto de los animales, lo de entregar a los animales para sacrificio, que no puedan ser con defecto, no puedan ser animales que hayan sido usados para trabajo, es la demostración de misericordia del Creador. Es bien interesante porque una persona que tiene ganado se preguntará, pero ¿por qué yo daré lo mejor y el mejor de mis animales a sacrificio? Pero vemos también el ejemplo de Abel en el Bereshit. Vemos que Abel dio lo mejor que tenía el Creador. Y esto también es una muestra, cuando uno da lo mejor de lo que uno tiene, es una muestra de entendimiento y de aceptación de que
todo lo que uno tiene no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece al Creador, y el Creador nos bendice dándonos para que nosotros podamos, ¿verdad?, disfrutar de todos los bienes, de las bendiciones que el Creador nos da. Y dar lo mejor que tenemos al Creador es una muestra de reconocimiento de que todo proviene de Él y de que en realidad no nos pertenece, sino que le pertenece al Creador. Y adicional a eso, lo de llevar el mejor animal, sino el animal que no tiene defecto, el animal que no estuvo bajo trabajo, etcétera, eso también es una demostración de misericordia hacia los animales. Y quería, ¿verdad?, traer ese pensamiento a lo que habían añadido ahorita. Sobre el capítulo de Yehoshua, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que aquí ya se cumple con el trato que se había hecho en Números, capítulo 27. Vemos que las hijas de Seforat, piden ¿verdad? Ellas van donde Moshe y le dicen, ¿por qué nosotros no vamos a heredar si nuestro padre no tuvo hijos? Lo que tuvo fueron hijas, y nosotras tenemos, ¿verdad? Entendemos que tenemos derecho a herencia. Moshe consulta al Creador, el Creador efectivamente reafirma ese reclamo que ellas están haciendo, y se les hace esta promesa de que la heredad del padre pasará a ellas. Es bien interesante ver que entonces aquí Yehoshua cumple esa parte y se le da heredad a ellas, pero no sin antes mencionar también que en Números capítulo 34 también se habla que estas hijas, si se casaban con algún otro, si tomaban como marido a alguien de otra tribu, esa herencia que le pertenecía a ella ya pasaba a la tribu de donde pertenecía al esposo. Y es bien, para mí estas cosas son bien interesantes, porque vemos la organización que se tenía en referencia a herencia, a repartición de tierra y todas estas cosas. Vemos también que estas hijas de Seforat también podían haberse casado con hombres de su misma tribu, y la herencia se quedaba dentro de la tribu del padre. Me refiero a casarse con primos, familiares lejanos, porque acuérdense también que cuando tú pertenecías a una tribu, aunque ellos no fueran hermanos tuyos, como quiera se les llamaba hermano, porque al pertenecer a la misma tribu eran hermanos de la misma tribu, aunque no fueran hermanos de la misma madre y padre. Entonces, pues aquí vemos que si estas hijas, que se llaman Milja, Noa, Olgat, Milca y Tirsat, si ellas se casaban con algún hombre perteneciente a otra tribu que no fuera la tribu que pertenecía al papá, pues ya esa herencia traspasaba a esa otra tribu. Y para mí fue bien llamativo, ¿verdad?, ver esta dinámica sobre la herencia, que el Creador no le quitó esta herencia a las mujeres por ser mujeres, sino que ellas, a pesar de ser mujeres, ellas tuvieron derecho a reclamar esta herencia del padre, y ver esta justicia que había y esta igualdad que había en cuanto a herencia. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue lo que mencionaste sobre Yehoshua, que le alienta al pueblo a Efraín y a Manasés, los hijos de Yosef, estas tribus que se dice que eran numerosas, eran grandes, y él los alienta diciéndole que no se preocuparan, que a pesar de que los cananitas tenían carruajes, se veían fuertes, etcétera, ellos iban a poder destruirlo, porque el Creador estaba con ellos, y eventualmente ¿verdad? Harían posesión de esas tierras. Y nada, eso es lo que quería añadir, ¿verdad?, sobre el capítulo de Yehoshua. Gracias. Gracias, Ilian, por el aporte. De hecho, habían gigantes en esos términos del monte, porque no solamente eran con carruajes, también había gente gigante. Y algo bien, a mí me disfruta poder leer cómo Yehoshua los alienta y les deja saber que el Creador anda con ellos. Y eso es algo de admirar. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva.
Sí, solamente quería añadir un poquito de la misma parashá sobre estos sacrificios que en sí representan un acercamiento del ser humano, del hombre, hacia el Creador. Y fíjate que Él mismo ordena qué tipo de sacrificio. Entonces, al acercarnos al Creador, no es una cuestión de cómo yo quiero acercarme, sino que Él mismo ha determinado pautas de cómo debemos acercarnos al Creador. Si bien no tenemos un templo aún y si bien estamos, por decirlo así, técnicamente en estado de impureza, entiendo que este sacrificio de labios, que viene siendo fruto de labios, las oraciones, es lo que nosotros tenemos hoy en día como el mecanismo de acercamiento. Entonces, a través de los salmos podemos ver cómo el mismo David invita al acercamiento con el Creador. El leer la Torá, el estudio diario de la Torá, es un tipo de acercamiento, y también viene siendo que nosotros como un cuerpo, ¿verdad?, nos acercamos como sacrificio al Eterno, al Creador. Entonces, si bien estamos, como había dicho, en estado de impureza porque no hay templo, no hay sacerdote, pero habían unas ofrendas o unos sacrificios que se llamaban los shelamim, que eran comidas que se comían cerca del altar como terumá, que eran para acciones de gracia. Y esto me acuerda la fiesta de los hajamatzot, que son los panes sin levadura. Esto viene siendo como este tipo de shelamim para acercarnos más a Dios. Entonces, habiendo dicho eso, yo entiendo que el mecanismo que tenemos hoy en día de oraciones, de el Shabbat, de lectura de la Torah, que cada fiesta, cada festividad es un mecanismo que nos acerca más de acuerdo a los parámetros que ya Él estableció en la Torah. Nosotros asimismo nos acercamos, y esto es un medio de un tipo de purificación que hacemos para este tiempo. Pues nada, este era un comentario que quería hacer con referencia a los sacrificios de que habla la parashá. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Seguimos con la ronda con Jonabe. Adelante, Jonabe. Gracias. No tengo mucho que añadir, ¿verdad? Que no sea el hecho de que pues se sigue viendo en este capítulo cómo se van organizando las tribus y tomando sus áreas correspondientes, ¿verdad? Qué bueno que el creador dejó especificaciones, porque imagínense un pueblo peleándose porque quién va para allá y quién va para el otro lado. Y nada, la admiración que siento por Yehoshua, porque de verdad que era un gran líder, y como siempre podía ayudar y sacar de dilemas a las tribus, como vemos ahí a lo de Menashe y Efraín. Bien interesante. Eso era todo lo que quería decir por ahora. Gracias, Jonabe, por el aporte. Eso es lo que nos deja el estudio de la Torah, el profundizar la Torah. Yo creo que deja grandes huellas en nosotros, en ser líderes también, para cabeza o guía para las naciones. Y eso es lo que hace un verdadero líder: guiar, dar entendimiento, razonamiento y poder iluminar el camino de las personas que a lo mejor tienen la respuesta ahí de frente a ver. Y yo creo que Joseph, esta tribu de Manashe y Benjamín tenían la respuesta de frente, pero no la veían, y tuvieron que verla a través de las palabras de Yehoshua. Así que nosotros debemos de seguir estos ejemplos, de ser luz, seguir siendo luz para las personas que necesitan un poco de conocimiento, porque no tenemos todas las respuestas, pero podemos dar inicio a que esta persona pueda encontrar su encomienda y poder entender lo que se habla aquí. ¿Alguien más tiene alguna duda, pregunta, aporte que quiera hacer en esta última ronda? Sí, yo quería añadir sobre lo del capítulo de Yehoshua, lo de echar a la suerte, lo que hizo Yehoshua con las tierras de que faltaban por repartir. Se había dicho que habían unas tribus que todavía
no habían tomado posesión de la tierra. Y es bien interesante ver cómo Yehoshua utiliza este término de echar a la suerte para repartir estas tierras. Yo creo que más bien cuando se echa la suerte es que no se escogió por preferencia o por alguna condición de que esta tierra es más grande o mejor, o se ve más verde o se ve más seca, sino que él echó a la suerte para que el Creador fuera el que determinara, según la suerte de lo que el Creador determinara, se iba a repartir estas tierras en estas tribus que faltaban, y así no haber ninguna discordia entre estas tribus de decir o reclamar de que esta tierra se repartió a esta persona por tener alguna preferencia, etcétera, sino que más bien fue al azar, sin ningún motivo específico, sino así como saliera la suerte, así iba a ser repartida, para que ellos entendieran que esa suerte era proveniente del mismo Creador. Y es bien interesante, ¿verdad? Verle esta palabra, utilizarla aquí, es bien interesante, porque hay gente que dice, no, que los juegos del azar y los juegos de jugar a la suerte y eso, que eso está prohibido, pero aquí vemos que más bien esto no es un juego, claro está, se está utilizando más bien no como para la suerte, porque la suerte al azar y eso no existe, o sea, no existen coincidencias, sino que más bien Yehoshua lo deja en manos del Creador, que el Creador decida según la suerte que salga cómo se iba a repartir estos territorios que faltaban. Y para mí me llamó mucho la atención esta parte aquí del capítulo 18, cuando se habla de esto, y ver la forma en que Yehoshua inteligentemente hace esta, ¿verdad? Este acto para hacer la división de lo que faltaba, porque faltaban tribus por repartir tierra, y él tenía, ¿verdad? Ese era su encargo era también establecer al pueblo de Israel la tierra y dividirla para que no hubieran disputas, para que no hubiera problemas, que todos tuvieran una heredad en la tierra. Y para mí es algo que me llamó mucho la atención. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Lilian, por el aporte. Y eso tiene una respuesta, Urim y Tumim. Así que esa es la repartición, así mismo fue la repartición. ¿Alguien más tiene algún aporte final que quiera dar? Bueno, pues si no, les deseo a todos, chau a todos. Chau a todos. Chau a todos.